La importancia de Avdiivka no era por su contenido, sino por su ubicación. La ciudad, al norte de Donetsk, estaba a horcajadas, rutas de acceso norte a un centro regional controlado por fuerzas respaldadas por Rusia desde 2014, que Moscú luego reclamó por anexión formal. Mientras Avdiivka permaneciera en manos ucranianas, las fuerzas rusas que operaban en y alrededor de Donetsk no podían tratar la ciudad como una retaguardia segura. La artillería ucraniana alcanzaba rutas logísticas, depósitos de municiones y concentraciones de tropas. Mientras tanto, los drones de Avdiivka vigilaban constantemente los movimientos que los planificadores rusos preferían ocultar militarmente. Por lo tanto, Avdiivka era una espina clavada no en la línea del frente, sino en la profundidad asumida detrás de ella. Y con el tiempo, eso hizo que su existencia fuera intolerable para el mando ruso. Esta dinámica no surgió de repente en 2023. Fue el producto de casi una década de guerra no resuelta en el este de Ucrania, durante la cual Avdiivka había pasado de ser una modesta ciudad industrial a convertirse en un saliente fortificado, cuya resistencia continua había impuesto un costo operativo permanente a Rusia. A diferencia de las ciudades arrastradas abruptamente a la invasión en 2022, Avdiivka había vivido bajo fuego desde 2014, y esa exposición prolongada había moldeado tanto a la ciudad como a las fuerzas que la defendían. El asedio que se desarrolló entre octubre de 2023 y febrero de 2024 no fue, por lo tanto, una escalada espontánea, sino la expresión final de un conflicto que había estado latente durante años. Así que acompáñanos mientras exploramos el conflicto de la batalla de Avdiivka. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Cuando estalló el conflicto armado en la región de Donbass, Ucrania, en 2014 tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, Avdiivka se encontró inmediatamente junto a la línea del frente. Donetsk cayó bajo el control de fuerzas separatistas respaldadas por Rusia, mientras que Avdiivka permaneció bajo la autoridad ucraniana, creando una línea de fractura que nunca llegaría a estabilizarse realmente. Los combates iniciales fueron caóticos, pero tras los acuerdos de Minsk y la consolidación del frente, Avdiivka quedó como zona de contacto permanente. Sufrió artillería, fuego, francotiradores y asaltos de reconocimiento. Fue durante este periodo cuando se sentaron las bases de la posterior resistencia de Avdiivka. Las fuerzas ucranianas transformaron gradualmente la ciudad en un sistema de defensa en profundidad, en lugar de una sola línea de resistencia. Las trincheras se extendieron a campos y zonas industriales cercanas, reforzando las posiciones con concreto. Los refugios fueron diseñados para proteger de la metralla y permitir que las tropas sobrevivieran a bombardeos y regresaran al combate. Y, de manera crucial, se construyeron líneas de repliegue con la suposición explícita de que las posiciones avanzadas eventualmente se perderían y que una retirada ordenada bajo fuego sería preferible a la aniquilación. La planta de coque y química de Avdiivka se volvió central en esta arquitectura defensiva. Una de las instalaciones industriales más grandes de su tipo en Europa, esta planta consistía en enormes estructuras de concreto reforzado, paredes gruesas y una red interna de túneles de servicio y pasillos diseñados para soportar accidentes industriales. Demostró ser excepcionalmente resistente bajo el fuego de artillería. Con el tiempo, las fuerzas ucranianas integraron esta planta en su sistema defensivo, utilizándola tanto como un punto fuerte como un centro logístico, permitiendo el movimiento bajo cubierta y proporcionando refugio durante los bombardeos intensos. Para cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, Avdiivka ya no era simplemente una ciudad con soldados en ella. Ahora era una fortaleza que había sido moldeada por años de adaptación, pruebas y supervivencia. Los primeros meses de la invasión rusa a gran escala en 2022 se caracterizaron por avances rápidos, combates caóticos y reveses en otras zonas de Ucrania.
Avdiivka no cayó en esta fase inicial. Las fuerzas rusas intentaron ejercer presión en el sector de Donetsk, pero no lograron desalojar a los defensores ucranianos de la ciudad. Cuando el frente se estabilizó a finales de 2022 y en 2023, Avdiivka siguió como enclave ucraniano en zona controlada por Rusia. Pero esta persistencia tuvo consecuencias. La artillería ucraniana continuó interrumpiendo las operaciones rusas alrededor de Donetsk, mientras que la mera existencia de la ciudad socavaba la narrativa de control de Moscú. Con el tiempo, el mando ruso veía cada vez más a Avdiivka como una desventaja militar y una vergüenza política. Otras ofensivas, particularmente alrededor de Bakhmut, habían demostrado que Rusia estaba dispuesta a aceptar enormes bajas con tal de lograr objetivos limitados. Y para mediados de 2023, Avdiivka se había convertido en el siguiente objetivo de este tipo. No porque prometiera un avance decisivo, sino porque dejarla sin tomar imponía un costo operativo constante. Los preparativos para el asalto fueron graduales y deliberados. Las fuerzas rusas acumularon artillería, movieron unidades y analizaron defensas ucranianas. No había expectativas de un colapso rápido. El plan era desmantelar el saliente con el tiempo, mediante desgaste, cerco, presión y la destrucción sistemática de la profundidad de sus defensas. La disposición de Avdiivka influyó en todos los aspectos de la batalla que venía. El sector norte estaba dominado por la planta de Koch, cuya escala industrial la hacía resistente al bombardeo convencional. Al sur y este de la planta había distritos residenciales con bloques soviéticos, almacenes, terraplenes de tren, montones de escoria y ruinas industriales. El terreno entre estas estructuras era limitado y frecuentemente estaba bajo fuego de artillería registrado. Para las fuerzas blindadas, este entorno era sumamente desfavorable. Los caminos y rutas de acceso dirigían los vehículos a corredores estrechos, donde minas, misiles guiados antitanque y artillería podían usarse con gran efecto devastador. Los asaltos de infantería también resultaban costosos, pues debían avanzar por escombros bajo la vigilancia continua de drones. Los defensores ucranianos habían aprovechado estas características de manera deliberada. La defensa tenía posiciones avanzadas para absorber el primer contacto y causar bajas, y líneas secundarias que daban profundidad. Se pusieron minas para frenar y dirigir movimientos. La artillería ya cubría las rutas posibles. El objetivo aquí no era evitar cada penetración, sino asegurar que cada avance tuviera un costo desproporcionado. La ofensiva rusa comenzó a principios de octubre de 2023, con asaltos coordinados en los flancos norte y sur de Avdiivka. Las fuerzas atacantes incluían elementos del 2º y 41º Ejércitos Combinados, así como unidades del 1er Cuerpo de Ejército de la República Popular de Donetsk, reforzados por infantería movilizada y destacamentos de asalto. Los recursos blindados incluían tanques principales de batalla T-70 y 2B3 y T-90 vehículos de combate de infantería BMP-2 y BMP-3 y transportes MTLB. Apoyados por artillería masiva, los defensores ucranianos estaban anclados por la 110ª Brigada Mecanizada, respaldada por unidades de artillería y formaciones rotativas con largo conocimiento del terreno. Desde el principio, los combates fueron intensos. Columnas mecanizadas rusas avanzaron bajo una intensa cobertura de artillería hacia los terraplenes ferroviarios y las zonas industriales que controlan el acceso a la ciudad. Hallaron campos de minas densos y zonas de muerte identificadas antes. Los vehículos blindados fueron destruidos o inutilizados en grupos, obligando a la infantería a desmontar y avanzar a pie bajo fuego. Las bajas aumentaron rápidamente a mediados de octubre. El Estado Mayor ucraniano reportaba frecuentemente cientos de bajas rusas diarias
en los asaltos más intensos. Aunque estas cifras no pueden verificarse de forma independiente, evaluaciones de inteligencia occidental y análisis de fuentes abiertas confirman que el desgaste ruso fue severo. Decenas de vehículos blindados fueron destruidos en las primeras semanas de combates, y a menudo en las mismas áreas limitadas, lo que indica intentos repetidos de forzar avances por los mismos ejes. A pesar de estas pérdidas, el mando ruso continuó su ofensiva. En cambio, ajustaron sus tácticas, señalando que el desgaste había sido aceptado como el precio de su avance. Cuando los ataques mecanizados no lograron una ruptura, las tácticas rusas empezaron a cambiar hacia asaltos centrados en la infantería, apoyados por un poder de fuego abrumador. Los bombardeos de artillería continuaron y pequeños grupos avanzaban tras horas de ataque, explorando trincheras y edificios en ruinas. El reconocimiento con drones se hizo omnipresente, permitiendo a la artillería ajustar el fuego en tiempo real y volviendo más peligroso el movimiento ucraniano. Esta fase de la batalla se definió por la repetición. Los asaltos se lanzaban, eran repelidos, se reagrupaban y luego se lanzaban de nuevo. Cada ataque buscaba avances incrementales en lugar de rupturas decisivas para los defensores ucranianos. Su defensa seguía siendo efectiva, pero mantener cada posición costaba cada vez más. Evacuar a los heridos fue más difícil porque los drones vigilaban las rutas de suministro. Los soldados heridos solían esperar más para ser evacuados, lo que elevaba la tasa de muertes incluso al mantener posiciones. Para noviembre, las fuerzas rusas intensificaron el uso de bombas planeadoras, lanzadas desde aviones que operaban fuera del alcance efectivo de los sistemas de defensa aérea ucranianos. Estas municiones llevaban grandes ojivas capaces de derrumbar estructuras reforzadas. Secciones de la planta de Koch que habían resistido meses de bombardeos, ahora estaban dañadas o destruidas. Las unidades ucranianas tuvieron que dejar posiciones que antes les daban seguridad, disminuyendo su defensa. Los informes sobre bajas durante este periodo continuaron describiendo pérdidas rusas en los altos cientos por día durante este intenso periodo de combates. Analistas occidentales evaluaron que las bajas rusas acumuladas en el sector de Avdiivka ya eran considerables a finales de noviembre, mientras que las pérdidas ucranianas, aunque menores, reflejaban el peligro creciente de evacuar y reabastecer bajo observación constante. Para diciembre de 2023, la batalla entró en una nueva fase, donde el sostenimiento se volvió el principal campo de batalla. Las fuerzas rusas se enfocaron cada vez más en poner bajo fuego las rutas de suministro ucranianas, en lugar de cerrar un cerco perfecto. La vigilancia constante de drones volvió letales las carreteras. El movimiento se ralentizó, las ventanas de evacuación disminuyeron y las entregas de municiones fueron esporádicas. Los defensores ucranianos aún repelían los asaltos, pero el margen de error era menor. Cada retirada de una posición avanzada debía calcularse tanto tácticamente como logísticamente. Los retrasos en evacuar heridos elevaron la mortalidad y causaron agotamiento. Aunque la defensa era coherente, su resistencia se probaba más por el desgaste en la retaguardia que por un colapso en el frente. Para finales de diciembre, las evaluaciones de inteligencia occidental habían descrito la ofensiva de Avdiivka como una de las operaciones rusas más costosas de la guerra, con pérdidas que suman muchas decenas de miles, tanto muertos como heridos. Ucrania seguía manteniendo la ciudad, pero las condiciones que le permitieron hacerlo durante años finalmente se estaban erosionando. Enero de 2024 no comenzó con una ruptura dramática de las líneas ucranianas alrededor de Avdiivka, sino con algo más peligroso y menos visible.
porque el equilibrio entre mantener el terreno y preservar sus fuerzas comenzó a inclinarse decisivamente hacia lo segundo. Las fuerzas rusas entraron al nuevo año habiendo aceptado que Avdiivka no caería rápidamente y que el éxito dependería de comprimir la defensa ucraniana hasta que la ciudad ya no pudiera ser abastecida ni evacuada a un costo tolerable. La lógica operativa ya no se centraba en tomar bloques de territorio, sino en hacer que el movimiento ucraniano dentro de la ciudad fuera progresivamente más letal. De este modo, convirtiendo la geometría de la defensa en una desventaja en lugar de una ventaja. La presión rusa aumentó simultáneamente tanto en el flanco norte como en el sur, con especial énfasis en las posiciones que dominaban las rutas de suministro restantes. El objetivo no era cerrar un cerco limpio, sino establecer un control de fuego constante sobre los caminos y rutas que las unidades ucranianas habían utilizado para rotar tropas, mover municiones y evacuar a sus heridos en un campo de batalla saturado de drones. Este enfoque fue efectivo porque, al observar constantemente una ruta, la artillería se ajustaba rápido y ataques esporádicos bastaban para modificar el comportamiento. Los vehículos empezaron a moverse solo de noche. Los desvíos eran más largos y las misiones de reabastecimiento tardaban más, lo que aumentaba la fatiga y ralentizaba la respuesta. Dentro de Avdiivka, las unidades ucranianas seguían combatiendo eficazmente, pero la defensa empezaba a perder elasticidad. Aún se podían mantener las posiciones, pero moverse entre ellas era cada vez más peligroso. Las unidades que antes rotaban tras cierto tiempo tuvieron que quedarse más bajo fuego. La evacuación de heridos se volvió aún más lenta, y la diferencia entre una herida sobrevivible y una mortal dependía cada vez más de si era posible intentar la evacuación o no. Este cambio no provocó un colapso inmediato, pero sí alteró el carácter de la batalla, porque el desgaste ahora no solo era causado por el combate directo, sino también por la degradación del sostenimiento mismo. Los desarrollos más importantes en enero ocurrieron en el sector sur de Avdiivka, donde las fuerzas rusas lograron una serie de penetraciones tácticamente modestas, pero operativamente significativas. Estos avances no implicaron grandes rupturas blindadas, sino infiltración, presión sobre posiciones fijas y el aprovechamiento de rutas ocultas. Eso permitió eludir algunas de las fortificaciones más fuertes de los defensores. Una vez que las unidades rusas se establecieron en estas áreas, pudieron amenazar los corredores de movimiento internos y obligaron a los comandantes ucranianos a desviar recursos para evitar que la defensa se dividiera. Esta fase se definió por la toma de posiciones fortificadas, que eran el pilar de la defensa sur por años. Estos lugares eran importantes no por su valor simbólico, sino porque controlaban los accesos y proporcionaban profundidad cuando caían o eran abandonados. La defensa cambió rápido, obligando a las unidades ucranianas a retirarse de posiciones cercanas que corrían riesgo de quedar aisladas. El resultado fue un efecto en cascada, en el que mantener una posición aumentaba el peligro para otra, y los comandantes se vieron obligados a priorizar la preservación de sus fuerzas sobre mantener cada metro de terreno. Las tasas de bajas aumentaron durante este periodo. Los informes ucranianos describían con frecuencia pérdidas rusas en el rango de 700 a más de 1000 muertos y heridos por día durante los ciclos de asalto más intensos, especialmente cuando la infantería rusa avanzaba agresivamente para aprovechar supuestas brechas. Las evaluaciones occidentales calificaron los combates en Avdiivka como de los más intensos en bajas de todo el frente en enero. Se señaló tanto la magnitud de las pérdidas rusas como la continua disposición del mando ruso a enviar nuevas unidades a pesar de ellas. Sin embargo, las bajas ucranianas también aumentaron,
especialmente durante los desplazamientos entre posiciones y durante los intentos de evacuación bajo la observación de drones, incluso cuando los defensores continuaron infligiendo bajas desproporcionadas a las fuerzas atacantes. La razón por la que enero resultó tan decisivo radica en los efectos acumulativos de diciembre. Para cuando cambió el calendario, la profundidad defensiva ucraniana ya había sido reducida por ataques con bombas planeadoras que habían colapsado posiciones fortificadas y obligado a retiradas de áreas que antes eran sostenibles. Bajo bombardeos, caminos que antes funcionaban bajo fuego intermitente ahora eran atacados de manera constante. Las reservas de municiones en la ciudad eran menores. La evacuación era más lenta y era más difícil descansar y reorganizar las unidades. Esto significaba que los avances rusos de enero no necesitaban ser grandes para ser efectivos. Cada nueva posición ganada permitía que la artillería y los drones extendieran su alcance. Cada retirada acortaba la distancia entre el frente y las rutas de suministro restantes. La defensa seguía coherente, pero empezaba a ser frágil. Un sistema que intercambia espacio por tiempo depende de moverse, pero cada vez se castigaba más el movimiento. A mediados de enero, los comandantes ucranianos tenían opciones cada vez más limitadas. Continuar manteniendo Avdiivka implicaría un aumento de bajas, no solo por el combate, sino también por la incapacidad de evacuar a sus heridos y derrotar a las unidades exhaustas. Sin embargo, retirarse demasiado pronto implicaba el riesgo de permitir que las fuerzas rusas reclamaran una victoria sin oposición y potencialmente aprovecharan el impulso. El equilibrio entre estos riesgos definiría la fase final de la batalla. Febrero de 2024 comenzó con el mismo patrón que había definido enero, pero con mayor intensidad y menos margen de error. Las fuerzas rusas siguieron avanzando en varios frentes, presionando las últimas rutas de suministro y aumentando el uso de bombas planeadoras contra posiciones fortificadas. El efecto de estos ataques fue acumulativo, más que espectacular, porque cada colapso reducía el número de lugares donde las unidades ucranianas podían refugiarse, descansar o estabilizar a los heridos. Para los defensores ucranianos, el problema ya no era si podían repeler los asaltos, sino si podían hacerlo sin quedar atrapados. El control de fuego en las carreteras hacía impredecibles las ventanas de evacuación, y a menudo se cerraban por completo durante el día. Los vehículos que se detenían o se descomponían se convertían en blancos fáciles. Los soldados se desplazaban más a pie entre posiciones, aumentando su exposición y fatiga. En tales condiciones, el riesgo de cerco no dependía de un anillo completo de fuerzas enemigas, sino de si los corredores restantes podían usarse en absoluto. Fue en este contexto que el mando ucraniano tomó la decisión de reforzar Avdiivka con una de sus formaciones más capaces, la Tercera Brigada de Asalto. El despliegue no buscaba revertir la situación ni recuperar terreno, sino estabilizar sectores colapsados, frenar infiltraciones y, sobre todo, cubrir rutas de retirada, si la retirada era inevitable. En la guerra de asedio moderna, las unidades de élite suelen desplegarse para garantizar la salida de la fuerza de la ciudad, no para ganarla. En febrero, la atención se enfocó en los puntos fuertes del sur, pilar de la defensa de Avdiivka desde 2014. Entre estos, el complejo fortificado, comúnmente conocido como Zenit, tenía un peso particular porque durante mucho tiempo negó a las fuerzas rusas un acceso directo desde el sur. Para mediados de febrero, la fortaleza de la posición se volvió desventaja, pues las fuerzas rusas atacaban desde varias direcciones y las rutas de suministro estaban bajo fuego. Mantener Zenit arriesgaba que sus defensores quedaran atrapados en una bolsa sin posibilidad de evacuación.
La decisión de retirarse de Zenit reflejaba la dura lógica de la guerra de asedio, porque abandonar un bastión mantenido durante mucho tiempo puede parecer un retroceso, pero quedarse en el lugar bajo condiciones de cerco a menudo conduce a pérdidas mucho mayores. Los comandantes ucranianos eligieron preservar al personal en lugar del terreno, aceptando el costo táctico inmediato a cambio de evitar un resultado catastrófico. Por lo tanto, las fuerzas rusas ganaron terreno, pero la retirada les negó la oportunidad de destruir una gran formación ucraniana en ese lugar. Esta fase de la batalla generó algunas de las afirmaciones de bajas más dramáticas. Declaraciones atribuidas a unidades ucranianas, incluyendo a la Tercera Brigada de Asalto, describieron pérdidas rusas extraordinariamente altas y alegaron la destrucción efectiva de brigadas rusas enteras. Mientras tanto, fuentes rusas difundieron sus propios relatos de bajas masivas y combates intensos, aunque tales cifras no pueden considerarse precisas ni completamente verificadas. Su coincidencia en torno a la idea de pérdidas extremas en ambos bandos indica la intensidad del combate durante este periodo, cuando las fuerzas estaban concentradas en áreas cada vez más pequeñas y el simple movimiento se volvía mortal. Para mediados de febrero, la cuestión estratégica para Ucrania se volvió ineludible. Mantener Avdiivka ya no prometía imponerle a Rusia costos que superaran los riesgos para la fuerza defensora. Los corredores de suministro restantes estaban bajo control de fuego constante. La evacuación era cada vez menos confiable y el peligro de cerco ya no era solo teórico. En esas circunstancias, seguir luchando por la ciudad podía convertir una defensa costosa en un desastre. El 17 de febrero de 2024, el comandante en jefe de Ucrania ordenó la retirada de Avdiivka, enmarcando explícitamente la decisión como una tomada para preservar vidas y evitar el cerco. Esta orden no marcó el final de los combates, sino el inicio de una de las fases más peligrosas de la batalla, porque retirarse bajo fuego, especialmente en un entorno saturado de drones, suele ser más letal que simplemente mantener la trinchera. Las fuerzas rusas avanzaron rápido para tomar la ciudad, presentando la captura como una gran victoria tras meses de combates. Mientras tanto, las unidades ucranianas comenzaron una retirada compleja, incluyendo acciones de retaguardia, contraataques para mantener los corredores abiertos y movimientos rápidos bajo la amenaza de artillería y drones. Los vehículos fueron abandonados donde no podían pasar, algunas unidades escaparon a pie, y en algunos lugares los heridos quedaron atrás porque la evacuación era imposible. Estos no son signos de colapso, sino de las brutales realidades de una retirada bajo presión. En los días posteriores a la orden de retirada, los combates continuaron mientras las unidades ucranianas se retiraban y las fuerzas rusas intentaban interrumpir la retirada. Surgieron informes de cercos temporales, rupturas bajo fuego y movimientos caóticos a través de calles y campos en ruinas. La Tercera Brigada de Asalto y otras unidades fueron clave al cubrir estos movimientos, soportando la presión y permitiendo que fuerzas defensoras mayores escaparan. Hubo bajas significativas, aunque difíciles de cuantificar. La concentración de fuerzas y los intensos ataques de artillería y drones causaron pérdidas tanto en combate directo como al evacuar, reposicionarse o reagruparse. La diferencia entre sobrevivir y morir a menudo dependía más del momento que de la táctica, porque una ruta que era transitable en la noche podría estar cerrada en la mañana, y una pausa para descansar podía atraer un ataque. Para cuando las fuerzas rusas consolidaron el control sobre Avdiivka, la ciudad había quedado reducida a ruinas. La población civil hacía mucho que había huido, y la infraestructura estaba destruida. Y el terreno que antes ofrecía ventajas defensivas, ahora era un páramo de edificios colapsados y caminos llenos de cráteres. Rusia había logrado su objetivo en términos territoriales,
pero el costo había sido inmenso. La captura de Avdiivka eliminó una posición ucraniana de larga data cerca de Donetsk y permitió a Moscú reclamar una ganancia tangible después de meses de combates de desgaste. Sin embargo, la victoria no produjo un avance estratégico. Las fuerzas rusas estaban exhaustas, las pérdidas de equipo fueron severas y la capacidad de explotar la captura a nivel operativo era limitada. Las fuerzas ucranianas, aunque golpeadas, preservaron gran parte de la fuerza defensora y se retiraron a posiciones preparadas, estabilizando el frente en lugar de permitir un colapso. En términos militares, Avdiivka demostró las realidades de la guerra de asedio moderna. La artillería y los drones dominan la logística, y la evacuación determina la resistencia. Las ciudades fortificadas se desmantelan en meses en lugar de días, y la victoria se mide no solo por el territorio conquistado, sino también por las fuerzas preservadas. Para Ucrania, la defensa de Avdiivka impuso enormes costos a Rusia y retrasó su avance, incluso cuando la ciudad misma se perdió para Rusia. La captura de Avdiivka tuvo un precio que limitó lo que podía seguir. La caída de Avdiivka no terminó con los combates alrededor de Donetsk, ni resolvió el conflicto más amplio en el este de Ucrania. Sin embargo, aclaró el método que probablemente definiría las futuras batallas. Compresión lenta, control de fuego sobre las rutas de suministro, la destrucción sistemática de la profundidad defensiva y la retirada antes de que el cerco se convierta en destrucción. En ese sentido, Avdiivka no solo representa una batalla, sino también un modelo para la guerra de asedio. Esta ciudad, que resistió durante casi una década, cayó no porque sus defensores ya no pudieran luchar, sino porque el costo de quedarse superó por mucho el valor de mantenerla. Gracias por ver el video. Si te fue útil, deja un like o comentario. Todo nuestro contenido, desde la investigación hasta la narración, es realizado por humanos, sin inteligencia artificial. Si quieres apoyar nuestro canal, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del próximo video de Guerras del Mundo. Gracias por vernos.